Vamos a dar comienzo a esta nueva sesión, creo que ya es la del seminario del Grupo de Historia de las Universidades de la ESME. Hoy tenemos para impartir la charla a Eduardo Dorrego, que como sabéis está teniendo también un papel importante en permitirnos que estemos haciendo estas actividades y en gestionar la cuestión. Bueno, para mí es un gusto presentar a Eduardo, que tuve el gusto de dirigir su tesis doctoral, que todavía está muy fresca. Estudió matemáticas en Santiago de Compostela, es profesor de secundaria allá en el norte, en las lejanas tierras de La Coruña. Y de todas formas hizo su doctorado aquí en la Universidad de Sevilla. Y bueno, pues terminó la tesis muy recientemente sobre irracionalidad y trascendencia en el siglo XVIII y XIX, con especial énfasis en el trabajo famoso de Lambert, que por cierto aprovecho para recordaros a todos que hay una versión castellana de este trabajo y de alguna cosa más de Lambert, con la introducción que está muy bien, publicada por Eduardo en College Publications este mismo año, ¿vale? Y bueno, sin más, aquí lo interesante es escucharte a ti, Eduardo, que nos vas a hablar no de Lambert, sino de sus trabajos en manos de Legendre. Así que te paso la palabra y adelante. Muy bien, José, muchas gracias. Permitidme que comparta las diapositivas y ya estoy con vosotros. Lo que yo pretendo con esta charla es mostraros los detalles técnicos de la demostración que da Legendre en su afamado trabajo Elementos de Geometría de la irracionalidad de pi y pi cuadrado. Hay muchas razones que justificarían una conferencia dedicada a Legendre y a su demostración. Entre otras cosas, por ejemplo, pues los métodos que utiliza, enormemente novedosos, las fracciones continuas, sus ideas, por supuesto, la conclusión, la irracionalidad nada más y nada menos que de pi, pero también porque estamos ante la segunda demostración de irracionalidad de pi, la primera demostración de irracionalidad de pi cuadrado. Y quizás se podría añadir, con un entrecomillado, lo de la primera demostración asequible de la demostración de la irracionalidad de pi. Aunque luego, cuando hagamos un análisis de esa demostración, ya veremos si eso es así o no. En cualquier caso, para poder entrar en esta demostración y tener una idea pues, buena de lo que hace Legendre, antes de nada haré una pequeña incursión en episodios que considero relevantes en relación a las fracciones continuas en conexión con la irracionalidad. Iremos de lo más, digamos, utilitario, ¿no? El uso de las fracciones continuas para aproximar a ya cuestiones un poquito más conceptuales o teóricas, que viene siendo pues la utilización de esta herramienta para expresar cantidades y para dilucidar la naturaleza de ciertas cantidades irracionales. Bien, el germen, que no el concepto moderno de fracción continua como objeto matemático infinito dotado de una notación en forma de lenguaje algebraico, sino el germen, ¿no? la idea subyacente de fracción continua, se encuentra en Euclides y en el algoritmo para el cálculo del máximo común divisor, y así es como algunos autores de la época que analizaremos, estoy pensando ahora mismo en Lambert, lo veían. De hecho, Lambert, antes de comenzar con su demostración de irracionalidad de pi en vistas a calcular la fracción continua, hace referencia explícita precisamente a Euclides y a este método. Todos conocéis el método del máximo común divisor de Euclides. La idea es pues tratar de, dadas dos cantidades, una más grande que otra, sustraer la pequeña de la grande, en principio un número indeterminado de veces, para ver si encaja o no. De encajar, pues se obtendría ya la mayor medida común, y si no, pues se reitera este proceso con el segmento que quedaría aún por encajar. Esto en el lenguaje de segmentos. Si aplicamos esto a números y dotamos a este proceso de un lenguaje moderno en forma de fracción, lo que veréis que obtenemos es la expresión analítica que tenéis aquí en la esquina inferior derecha en forma de fracción de fracciones, que es lo que hoy denominamos fracción continua, en este caso finita.
en lugar de restar, dividimos para acabar más rápido, ¿no? Entonces, en este caso concreto, veríamos que 8 cabe en 21 dos veces, sobrando 5, y ahora se utiliza el truco de expresar esta fracción como la inversa de su inversa. Y de esta manera uno puede reiterar este proceso, obteniendo poco a poco pues, los cocientes o denominadores y los numeradores. En este caso concreto, pues se llega a un fin, y la razón es que estamos partiendo de un número racional, en términos modernos, porque hemos partido de dos cantidades conmensurables. Hay muchos tipos de fracciones continuas, tenemos las finitas, como la acabamos de ver, o por ejemplo la que aparece aquí al principio de todo. También tenemos fracciones continuas, propiamente dicho, infinitas. Dentro de las infinitas, pues las hay que muestran cierta periodicidad en sus denominadores, como estas que estoy resaltando aquí. Las hay que no muestran periodicidad, pero sus denominadores se distribuyen siguiendo ciertas sucesiones. La de arriba siguiendo la sucesión de los pares, la de la esquina inferior izquierda siguiendo la sucesión de los impares. Podemos afinar un poco más. Dentro de estas últimas tenemos aquellas que muestran unidades únicamente en los numeradores y otras en las que eso no ocurre. Yo os adelanto que las importantes o relevantes en cuestiones de racionalidad son las primeras, que son las que denominamos fracciones continuas regulares. Este mosaico de fracciones continuas que os muestro aquí en esta diapositiva encaja bastante bien con lo que uno se podría encontrar en la época. Una época en la que iban apareciendo estas expresiones analíticas, digamos a cuentagotas, como ejemplos concretos derivados de la aplicación de los métodos analíticos, sobre todo a problemas geométricos, pero sin una teoría aún que los conectase, algo que vendría más adelante, principalmente, o al menos en su primer estadio, con Leonhard Euler. Los orígenes ya propiamente dichos se encuentran en un matemático boloñés, Pietro Cataldi, y un matemático inglés, John Wallis. Cataldi escribe un libro en el que propone un método para aproximar raíces cuadradas, y el caso es que la forma en la que él representa las aproximaciones de esas raíces cuadradas en diferentes lugares del libro, pero yo os voy a traer en concreto este trozo de la página 70, y él focaliza en el caso de la raíz cuadrada de 18. Como decía, él representa notacionalmente estas aproximaciones de una forma muy próxima a lo que hoy representaríamos como fracción continua, y es de hecho la primera aparición simbólica, ¿no?, notacional, de lo que llamamos hoy fracción continua, y de hecho con pocas diferencias con respecto a cómo hoy las representamos. Hoy en día, pues también utilizamos otra notación, porque si alguna vez habéis escrito, ¿no?, cosas incluyendo fracciones continuas, habréis notado que ocupa mucho espacio. Si veis, es una notación intuitiva, ocupa mucho espacio, y se hace pues más cómoda a veces otro tipo de notación, más compacta. Y eso también es lo que trae a coalición aquí Cataldi, ¿no? Comenta que a la hora de imprimir, pues no se hace apropiado el utilizar a veces la primera notación. Pero no solamente es una cuestión de notación, sino que Cataldi, pues al menos en la forma práctica, saca a relucir una propiedad que es clave en las fracciones continuas, y es que esas aproximaciones son buenas aproximaciones, muy buenas de hecho, por exceso y por defecto. Aquí el 18 y el puntito que veis aquí representa la raíz cuadrada de 18, y Cataldi de hecho llega hasta la 15ª convergente de la raíz cuadrada de 18. Convergentes que son realmente buenas. Fijaros que aquí estoy poniendo como ejemplo la sexta, y es correcta en 47 cifras decimales. La penúltima cifra decimal que veis aquí resaltada, para la aproximación es un 1, en realidad debería ser un 0, pero hablamos de 47 cifras decimales correctas solo en la sexta iteración. Digamos que el segundo paso viene de la mano de John Wallis, como conocéis, pues en su aritmética de los infinitesimales, concretamente la proposición 191, propone su famoso producto infinito para la razón entre el área del cuadrado
circunscrito a un círculo de radio 1, que él no representa como 4 partido por pi, lo representa como estáis viendo, con un cuadrado. Y el caso es que, con intención de discutir su trabajo con Brownker, que en aquella época era el presidente de la Royal Society, y esperando quizá algún tipo de feedback, ¿no? Pero concretamente acerca de este producto infinito, lo que le devuelve Brownker, y de forma completamente inesperada, como señala Stidal en este artículo que estoy citando, es otra forma distinta de representar esta razón, en forma de fracción continua, que es una de las primeras apariciones de esta herramienta analítica en conexión con, digamos, irracionales especiales, ¿no? Y hablo de irracionales especiales a diferencia de los que mayoritariamente se utilizaban en aquella época, que se conocían como sordos o radicales en general. Brzezinski, en su famoso libro acerca de la historia de las fracciones continuas, pues establece el origen mayoritariamente de esta herramienta analítica en John Wallis. No solo pues etiqueta estas expresiones analíticas como lo hacemos hoy en día, en forma de fracción continua, también señala esa propiedad de la buena aproximación que no será demostrada hasta bien entrado el siglo XIX, y además establece una fórmula por recurrencia para las convergentes, que es como llamamos a las fracciones aproximantes que surgen de forma natural truncando la fracción continua. Pero esto en cuestión, digamos, más utilitaria. Una visión más teórica, que es lo que realmente nos interesa en esta charla, no vendrá hasta las aportaciones de Leonhard Euler, Lambert y Lagrange. A este último lo citaré muy brevemente en conexión con el primero. Euler escribe un trabajo en 1737 que publica en 1744 en las actas de la Academia de Ciencias de San Petersburgo, que es considerado como el primer estudio sistemático de las fracciones continuas, sobre fracciones continuas. Él mismo dice que esto es una herramienta pues muy novedosa, no así las sumas infinitas o los productos infinitos, pero en cambio enormemente útil. Y no solamente por la precisión de sus aproximaciones, sino también para expresar lo que él denomina cantidades trascendentes. Hay una continuidad, claramente, con respecto a autores anteriores, ¿no? Sigue la terminología y notación de Wallis, también deja clara esa propiedad, ¿no?, que caracteriza las fracciones continuas de muy buenas aproximaciones por exceso y por defecto, pero además va más allá, estudiando las fracciones continuas de una forma más conceptual. Lo primero es que establece un criterio de irracionalidad, lo he escrito obviamente en un lenguaje moderno, no es como lo escribe él, a saber, toda cantidad racional o una cantidad irracional, o mejor dicho, una cantidad es racional si solamente si está definida a través de una fracción continua regular, que os recuerdo que son las fracciones continuas infinitas con unidades en los numeradores. Es fácil ver esto, si volvemos a la diapositiva del principio, esa es la forma natural en la que uno obtiene una fracción continua finita, regular, es lo que subyace al método de Euclides para el cálculo del máximo común divisor. Obviamente tiene fin porque estamos partiendo de cantidades conmensurables, puesto que estamos partiendo de cantidades racionales. Y al revés es evidente porque partiendo de esta fracción continua finita y volviendo hacia atrás en nuestros pasos, lo que hacemos son cálculos con cantidades racionales. Por eso al final lo que obtenemos es efectivamente una cantidad racional. Y eso lo que quiere decir es que si uno diese con una fracción continua infinita ya, regular, lo que estaría es dando con una cantidad irracional. Y esto es lo que Euler, o una de las cosas que Euler obtiene en el trabajo que estaba citando antes, para E concretamente, dando la primera demostración de irracionalidad, ya no solo de E, sino de lo que yo he llamado antes un irracional especial. Pero no se queda aquí, sino que además analiza otro tipo de fracciones continuas, concretamente las fracciones continuas regulares periódicas, y demostrando que son raíces de ecuaciones cuadráticas.
Él razona en general. Lo que vamos a hacer nosotros es coger un caso concreto, el que veis aquí resaltado, y razonar para este caso concreto de la misma forma en la que razona Euler en general. Lo primero que hacemos es coger esta unidad, pasarla al primer miembro restando, y ahora lo que obtenemos es efectivamente una fracción continua propiamente periódica. Y el hecho, o lo que hace que esta fracción continua sea periódica, o una de las implicaciones, mejor dicho, es que está contenida en ella misma. Es decir, este trozo, si se me permite, de fracción continua, no es sino x menos 1. Entonces podemos hacer esa sustitución, y ahora con tal de aplicar un poco de álgebra, pues despejando, por ejemplo, este denominador y pasándolo al primer miembro, lo que obtenemos efectivamente es una ecuación cuadrática. Y una de las soluciones, concretamente la solución positiva, es raíz cuadrada de 3. Y pongo aquí caracterización, pero claro, tengo que añadir que la demostración de la otra implicación vendrá de la mano de Lagrange, que es quien demuestra que la raíz de una ecuación cuadrática puede ser representada a través de una fracción continua regular periódica. Pero realmente el hito, ¿no?, en el siglo XVIII, en cuestión de fracciones continuas y racionalidad, viene de la mano del polímata suizo Johann Heinrich Lambert, porque es él quien demuestra la irracionalidad por primera vez, además, de pi, que es, bueno, el irracional especial realmente famoso. En aquella época aún era un recién llegado. Lambert escribe dos trabajos en conexión con estas cuestiones, que por cierto, como comentaba José antes, podéis encontrar aquí traducidos y anotadas, en un libro con Elías prologado por José. El primer trabajo, que es el que está escrito en alemán, es más bien una explicación, digamos, más divulgativa acerca de la pérdida de tiempo libre que supondría para todo aquel que quisiese cuadrar el círculo, y concretamente a través de valores supuestamente exactos de pi. Realmente donde demuestra Lambert, con todo rigor, aunque eso, si queréis, divertemos después acerca de ello, es debatible, ¿no? O algunos creen que es debatible, es en este trabajo en francés, en el que no vamos a entrar con detalle porque se alarga, se extiende a lo largo de más o menos unas 30 páginas, del que sí podemos hacernos una idea bastante clara, y además es necesario hacerlo para poder ver la demostración de Legendre, en la que entraremos con más profundidad con otros ojos. Para empezar, la idea principal de Lambert es la misma que la idea principal de Legendre. De hecho, Legendre sigue a Lambert. Lo que demuestra el suizo es que si partimos de un arco racional, la tangente no puede serlo. Entonces, de manera inmediata, si tenemos una tangente que es racional, el arco no puede serlo. Y como la tangente de pi es racional, pi no puede serlo. Estas dos consecuencias son inmediatas. Realmente todo se centra en tratar de demostrar la primera implicación. Y la estrategia que sigue Lambert es bastante natural, y es, pues dado que la tangente es un cociente entre el seno partido por el coseno, puedes aplicar el algoritmo de Euclides. Entonces, echa mano de las expresiones en forma de serie infinita, tanto del seno como del coseno, y luego de, pues, numerosos cálculos, numerosas demostraciones por inducción. Lambert es muy detallado y muy riguroso, pues obtiene la fracción continua para la tangente, que es la que veis aquí en la esquina inferior izquierda. El caso es que siempre que 1 partido por v sea un número entero, lo serán pues todos estos cocientes, 3 partido por v, 5 partido por v, etc. Y entonces podríamos aplicar tal algoritmo y estaríamos ante una tangente irracional. Lo que ocurre es que para otros casos Lambert tiene que buscar otra vía. Pero antes de hacerlo, Lambert demuestra que esa fracción continua efectivamente converge a la tangente. Y esto no es algo que debiese pasar desapercibido. De hecho, es uno de los puntos que más se suele poner de relieve cuando se habla de la demostración de Lambert, porque realmente no encaja tanto en un siglo XVIII no tan preocupado por cuestiones de fundamentos y de rigor, como obviamente lo sería el siglo XIX. No es que en aquella época
pues los matemáticos no se preocupasen de ciertas cuestiones fundacionales, y es algo que pone de relieve Gert Schubring en numerosas ocasiones en su fantástico libro Conflictos entre rigor, generalización e intuición, pero ciertamente encajaría mucho mejor en un siglo más embebido en cuestiones de rigor como es el siglo XIX. Y de hecho, autores como Euler o Legendre después no se preocuparían de cuestiones de convergencia a la hora de manejar sus fracciones continuas, pero Lambert sí lo hace, y concretamente en este punto. Lo que hace es pues, truncar esa fracción continua, obteniendo lo que denominábamos antes las convergentes. Aquí tenéis los 4 primeros ejemplos que pone Lambert, y luego pues, ver que efectivamente a la hora de hacer tender n infinito pues, se obtiene la tangente. Pero digamos que el punto central es la prueba de irracionalidad, y es algo que Lambert obtiene aplicando el método de reducción al absurdo, suponiendo que la tangente de un arco racional puede ser racional. De esta forma, Lambert pues, construye una sucesión de enteros que es un producto de 2 sucesiones, una de ellas convergiendo a 0 y la otra a infinito. El caso es que si esta sucesión producto convergiese a 0, obtendríamos una contradicción porque son enteros. Lo que ocurre es que si bien S converge a 0, al lado tiene una sucesión que converge a infinito y que podría estropear esa convergencia del producto a 0. La pregunta entonces es si S converge suficientemente rápido como para arrastrar a F. Y eso es efectivamente lo que ocurre, ¿no? O por lo menos a lo que apela Lambert, obteniendo la contradicción, porque esa sucesión convergería a 0 y al mismo tiempo estamos hablando de una sucesión de enteros. Por lo tanto, la tangente de cualquier arco racional no puede serlo, y como explicaba, tampoco puede serlo entonces pi. Bien, podemos resumir la demostración de Lambert a través de 3 puntos. Primero, pues parte de la tangente, como es un cociente, pues aplica el algoritmo de Euclides. Y aquí, si se me permite, Lambert, y ya tomando quizá un poco de partida, es muy honesto, es decir, no esconde sus pasos, ni esconde sus catas. La tangente es un cociente y, bueno, generalizando claramente, pero aplicando el algoritmo de Euclides obtiene su fracción continua. Luego se asegura, eso es un paso realmente notable, de que esa fracción continua realmente converge, y al final lo que demuestra es la irracionalidad de la tangente, pero parte de la tangente y termina con la tangente. Legendre actúa de otra forma. Por cierto, por si hubiese aquí alguien tan despistado como lo estuve yo durante años, que no creo, que sepa que el matemático es este de aquí. Yo tengo que agradecer a Luis Español, que me hizo el comentario en el último Bienal de la Resme, así que gracias a eso pues pude empezar a incluir en mis diapositivas al Legendre matemático y no al político. Como sabéis, seguramente, este es el retrato original en el que aparece Legendre al lado de Fourier. Bueno, volviendo a la demostración, Legendre incluye esta demostración ya desde el primer momento, desde la primera edición de sus elementos de geometría. En la primera edición en la nota 6, en la segunda edición en la 5, a partir de ahí aparece en la nota 4. Fijaros que en la nota 5 hay una referencia explícita al cuadrado de pi, que no aparece en el título de la nota 6, en la primera edición, pero sí aparece también la demostración de la irracionalidad de su cuadrado. Y estas 2 ediciones son particularmente interesantes porque aquí Legendre, antes de entrar en tema, explica lo que le ha llevado a proporcionar otra demostración de la irracionalidad de pi. Y digo que esto es interesante porque después de la demostración de Lambert surgieron algunas voces, concretamente en el siglo XIX, y en adelante, hoy en día también hay cierto debate, acerca de que a la demostración de Legendre le faltaba un paso, ¿no?, que no había demostrado el suizo, y que sería Legendre el que vendría a solucionar ese problema. Pero aquí Legendre pues, no hace referencia en ningún momento a ningún tipo de problemática, sino que más bien lo que viene a decir es que la razón de ser de su propuesta es que la demostración de Lambert es larga y difícil de seguir. Y realmente es larga y difícil de seguir, no encaja bien en un libro cuyo principal objetivo es pedagógico, ¿no? También se puede entender o captar
rápidamente la demostración de Legendre a través de 3 puntos. En el primer punto, Legendre parte de una serie infinita y a partir de ahí pues se obtiene la fracción continua para la tangente, es decir, no da por conocida, digamos, esa expresión en forma de fracción continua, ni la coge directamente de Lambert, sino que proporciona su propia vía o sigue su propio camino para seguirla. Luego demuestra 2 lemas que son condiciones de irracionalidad para cierto tipo de fracciones continuas. El segundo lema es en realidad una versión debilitada del primero. Y finalmente obtiene un teorema que lo que viene a ser es aplicar o demostrar que la fracción continua para la tangente cae bajo las condiciones de ese segundo lema debilitado. Después, pues las consecuencias son inmediatas, obteniendo pues la irracionalidad de pi y de pi cuadrado. Y quizás sea un buen momento para hacer algún comentario acerca de lo que quizá os encontréis, aunque eso es subjetivo, al menos bajo mi punto de vista, la demostración de Legendre. Y para eso voy a echar mano de una valoración que incluye Serfaty en un libro que a mí me resultó de enorme utilidad cuando empecé a estudiar estas cosas al principio, cuando comencé con mi estudio como investigación doctoral, y que bajo mi punto de vista es muy acertado, al menos en lo que respecta al trabajo de Lambert y de Euler. Dice, comparado con Lambert y Euler, pero también con Hermite y los matemáticos del siglo XIX, el método matemático de Legendre y el estilo de exposición es muy moderno, casi contemporáneo, es decir, al mismo tiempo elegante y por otro lado abrupto y oscuro. Bueno, esta valoración da mucho juego, ¿no? Porque hay muchos calificativos: moderno, contemporáneo, elegante, abrupto, oscuro, y algunos de ellos pues son realmente difíciles de precisar. Así que mi intención es entrar de lleno en esa demostración y luego pues que vosotros me deis vuestra opinión. Al menos yo creo que la parte de contemporánea, Legendre sí que la cubre aquí, ¿no? Él dice o comienza de la siguiente forma: consideremos la siguiente serie. Y yo digo que la parte contemporánea sí cubre aquí porque por lo menos hasta donde mi memoria me permite recordar, cuando yo estudiaba, recuerdo que el profesor, cuando tenía que demostrar algún teorema o hacer algún ejercicio complicado, en no pocas ocasiones comenzaba con una fórmula más o menos del siguiente estilo: definamos la siguiente función, definamos la siguiente integral, sea la siguiente serie, etcétera. Y luego a partir de ahí, pues muy hábilmente, utilizando propiedades, etcétera, etcétera, llegaba efectivamente o al resultado del ejercicio o a la demostración final del teorema. Y esto, claro, tiene la ventaja de que uno puede transmitir de una forma rápida y compacta un resultado a veces complicado, pero la parte negativa probablemente es que esconde las ideas que llevaron a la elaboración de dicho ejercicio o a la demostración de dicho teorema. Pero bueno, el caso es que efectivamente, a partir de esta serie, phi de z sale todo. Legendre resta phi de z más 1, cancela términos, saca factor común y expresa esta diferencia a través de una función recurrente en función de phi. Y esto es clave porque después de numerosos cálculos, por ejemplo, divide toda esta ecuación entre phi de z y expresa esta función de phi que veis aquí entre paréntesis, renombrándola a través de otra función psi, pues esta función psi es capaz de, al final, dar con una fórmula por recurrencia en forma de fracción. Y como probablemente ya habréis visto, esto es clave porque permite obtener una fracción continua. Fijaros que si en la función original, en lugar de z, ponemos z más 1, obtenemos para psi de z más 1 una expresión en forma de fracción y en función de nuevo de psi. Si hacemos lo mismo ahora para psi de z más 2, sustituyendo la original en lugar de z, z más 2, pues también obtenemos una fracción para psi de z más 2, de nuevo en función de psi. Entonces esto se puede reiterar obteniendo claramente una fracción continua. Y ahora esto permite ver esta igualdad a la luz de dos procesos infinitos distintos, porque el primer miembro, al ser función de phi y phi ser una serie infinita, se puede reescribir en función de series infinitas. Y el segundo miembro, como acabamos de ver, es una fracción continua. Por lo tanto, esta igualdad no es otra que esta de aquí.
tener en mente que a lo que queremos llegar es a tangente de x igual a una fracción continua. Entonces está claro, o bastante claro, que la fracción continua la vamos a sacar del segundo miembro. Lo que no está tan claro es que en el primer miembro vaya a aparecer una tangente, aunque realmente aparece. El paso clave es, de nuevo, después de numerosos cálculos, hacer una sustitución, z igual a 1/2. El segundo miembro, que es esta fracción continua, saca a la luz rápidamente su verdadera cara. Haciendo la sustitución obtenemos a partido por 1/2 más a partido por 3/2, etc. Y lo único que hay que hacer es multiplicar convenientemente para eliminar los denominadores, obteniendo la fracción continua que veis aquí en la esquina superior derecha. Por poneros un ejemplo muy rápido, veis que efectivamente multiplicando por 2, en este caso para poder eliminar este denominador, efectivamente obtenemos ese primer numerador 2a y ese primer denominador 1. Lo que no está tan claro, como decía, es que aquí haya una tangente. Pero lo que esconde esta expresión, en realidad, es un cociente entre diferencias y sumas de exponenciales, pero no cualesquiera diferencia y suma de exponenciales, sino aquellas que, vía las fórmulas de Euler, se conectan a través del cociente con la tangente. Entonces, esta es la idea, de aquí sale la tangente. Vamos a tener bien a mano esta expresión en forma de cociente de series infinitas para ver que efectivamente, cogiendo esta expresión que veis aquí a la izquierda, obtenemos la tangente a la hora de hacer la sustitución. El primer paso ya va mostrando un poco el carácter de cociente de exponenciales. Fijaros en los denominadores tanto de el numerador como el denominador, que son los factoriales de los impares y los pares. Volvemos para atrás. Y aquí los veis también, entre paréntesis, los factoriales de los impares y de los pares. Y luego de numerosos cálculos obtenemos una expresión que ya ahora permite ver ese cociente de exponenciales. La única diferencia es que en lugar de x, lo que tenemos es 2 raíz de a. Pero salvo por este factor multiplicativo raíz de a, efectivamente lo que tenemos es un cociente de diferencia y suma de exponenciales. Solo que en lugar de x tenemos, como decía, 2 raíz de a, y en lugar de menos x tenemos menos 2 raíz de a. Por lo tanto, esta igualdad no es otra que esta de aquí. Y por lo tanto, esta otra multiplicando por 2 ambos miembros para homogeneizar los numeradores del segundo miembro de esta igualdad. Y ahora sí se obtiene rápidamente la tangente porque, como comentaba, esta expresión, vía las fórmulas de Euler, se conectan con la tangente. No es inmediato, aún hay que hacer algunos cálculos y Legendre muy hábilmente pues, hace un cambio de variable que veis aquí entre paréntesis, obteniendo finalmente la expresión en forma de fracción continua para la tangente. Bien, este es el primer punto. Quizá ya, no sé, tengáis alguna sensación acerca de si es abrupta o no, elegante. Bueno, luego ya vosotros me comentáis. El siguiente paso es la demostración de 2 lemas. Y es bastante simple entender el primer lema. Lo que viene a decir Legendre es que si uno tiene una fracción continua en la que los cocientes m divididos entre n, los que estoy resaltando aquí, son todos en valor absoluto menores que 1, la fracción continua es irracional. ¿Qué supondría debilitar las condiciones de este lema? Pues exigir que esos cocientes fuesen menores que 1, pero solo a partir de un determinado índice. Bien, pero este segundo lema se demuestra de forma inmediata, como veremos, una vez que esté establecido el primero, así que vamos a centrarnos en el primero lema que demuestra Legendre dividiéndolo en 2 partes. Lo primero que demuestra Legendre es que esta fracción continua es menor que 1 y apoyado en esto demuestra que es irracional. En realidad lo que demuestra es que no puede ser racional, lo hace por reducción al absurdo. Y para demostrar que es menor que 1, lo que hace es demostrar que todas las convergentes son menores que 1. Ciertamente podría ocurrir que aún así la fracción continua fuese igual que 1. Y hay un caso en el que lo es, Legendre lo comenta, pero lo vamos a dejar a un lado porque nada afecta a la irracionalidad de la tangente.
Y para demostrar que esto es así, Legendre usa únicamente, o toma como ejemplo, el caso de la segunda convergente, dejando al lector interesado pues, que demuestre los otros casos si quisiese. ¿Cómo se demuestra que esta convergente es menor que 1? Es decir, que este cociente es menor que 1 en valor absoluto, pues demostrando que el numerador es menor que el denominador. Y para hacer esto lo que hay es que colocar algo en el medio. Entonces, tenemos que demostrar, bueno, Legendre demuestra dos desigualdades y lo hace por hipótesis, usando las hipótesis. La primera desigualdad se demuestra dado que el valor absoluto de m entre n es menor que 1, algo que podemos traducir como que el numerador es más pequeño que el denominador. Un pequeño paréntesis, y es que Legendre permite que los n's sean positivos, algo que no resta generalidad al teorema, como él mismo comenta. Pero el caso es que si el valor absoluto de m es, por un lado, positivo, perdón, por un lado, entero, y por otro lado, menor que n, no puede estar entre n menos 1 y n, porque entonces no sería entero. De ahí la primera desigualdad. Y la segunda desigualdad se demuestra porque eso que se le añade a n es en valor absoluto menor que la unidad. Entonces, bueno, pues establecido esto, queda demostrado ya el hecho de que esta fracción continua es menor que 1, por el hecho de que todos y cada uno de los cocientes que veis aquí, m entre n, m' entre n', etcétera, etcétera, son menores que 1. Pero, y he aquí el inciso, claro, si todos los m's entre los n's son menores que 1, también lo son a partir de m' y n'. Por lo tanto, esta fracción continua también es menor que 1. Y, por supuesto, esos cocientes también son en valor absoluto menores que 1 a partir de m2 dividido entre n2. Así que esta fracción continua también es menor que 1. Y también lo es esta, y lo es esta. En general, lo son todas las fracciones continuas incrustadas, si se me permite, en la fracción continua original. Y esto es algo que debemos de tener en mente, aunque lo volveré a comentar, porque es clave para demostrar ahora que esta fracción continua no puede ser racional. Bien, Legendre procede por reducción al absurdo y lo que va a hacer es utilizar el método de descenso infinito, construyendo una sucesión de enteros que es monótona decreciente. Ya os adelanto que estos enteros los obtiene de lo que aquí escribo A, B, C, D, etcétera, etcétera, son números, de los que Legendre demostrará, 1, que son enteros, por lo tanto, en valor absoluto ya obtendríamos enteros positivos, y 2, que forman una sucesión decreciente. Bien, ¿cómo construye Legendre estos números? Bueno, A y B por hipótesis, porque si estamos suponiendo que esta fracción continua es racional, existe una fracción que la define, y por lo tanto, dos enteros A y B. Entonces, A y B vienen dados y son enteros. El caso es cómo construye C, D, E, F, etc. Y lo hace a través de una condición que se repite en todos los casos. C es el número que cumple que C partido por B es exactamente la primera fracción continua incluida en la original. Ya veremos en qué se traduce esta condición, pero lo primero que hay que tener en mente es que esta fracción continua, como comentaba en el inciso, es menor que 1, en valor absoluto. ¿Cómo define D? Bueno, como el número que cumple que D entre C es la fracción continua incluida en la anterior, la primera, y por lo tanto la segunda incluida en la original. Entonces ya veis cuál es la idea, es definir C, D, E, F, etcétera, 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 a través de todas las fracciones continuas incluidas en la original. Como comentaba en el inciso, todas ellas son menores que 1. Esta condición, y esto para demostrar, primero de todo, que son realmente enteros, se puede traducir muy fácilmente si tenemos en cuenta que, y me estoy centrando ahora en la primera implicación, B partido por A es M entre N más esa C partido por B. Porque os recuerdo, C partido por B, aquí lo tenéis, está incluido en B partido por A. Entonces no hay más que sustituir y como todas las cantidades que intervienen son enteros, C también es entero.
Bien, habiendo demostrado que C es entero, vamos a la implicación que tenemos abajo. Como C partido por B es M' entre N' más D partido por C. Recuerdo que D partido por C, aquí lo tenéis, estaba incluida como fracción en C partido por B. Pues despejando D, como todas las cantidades que intervienen son enteros, pues también sería entero. Y de esta forma obtenemos el carácter entero de todos y cada uno de esos números que construye Legendre. El hecho de que formen una sucesión decreciente es realmente inmediato. ¿Por qué B es menor que A en valor absoluto? Bueno, pues porque B entre A es menor que 1 en valor absoluto. Esto es justo lo que ha demostrado Legendre en la primera parte de esta demostración. ¿Y por qué C es menor que B en valor absoluto? Bueno, pues porque, como comentaba en el inciso, C partido por B en menor absoluto es menor que 1. Es justo la primera fracción continua incluida en la original. Y así con D partido por C y con todos los demás enteros. Entonces tenemos, por lo tanto, una sucesión de enteros decreciente. Llegamos entonces a la contradicción. Y eso nos permite concluir que esta fracción continua es irracional si todos y cada uno de los cocientes m entre n son en valor absoluto menores que 1. Bien, demostrar el siguiente lema ahora es inmediato, como todas las consecuencias que vendrán a partir de ahora. Si suponemos, por ejemplo, que esos cocientes m entre n son menores que 1 solamente, digamos, a partir del segundo, entonces, en base al primer lema, la fracción continua que estoy resaltando aquí sería irracional. Y como sumar, restar, multiplicar y dividir irracional con racional produce un irracional, esta fracción continua sería irracional y esta fracción continua también lo sería. Por lo tanto, es suficiente que esos cocientes m entre n sean menores que 1 en valor absoluto a partir de un determinado índice. Bueno, pues ahora demostrar la irracionalidad de la tangente es inmediato. Si en lugar de x ponemos o si x lo suponemos racional, es decir, lo escribimos a través de una fracción m partido por n, obtenemos una fracción continua, que es la que veis a la derecha, que cae bajo las condiciones de ese segundo lema. ¿Y por qué? Porque estos cocientes que estoy resaltando aquí llegará un momento que se hagan más pequeños que la unidad. Y la razón es que si bien los numeradores no varían, los denominadores crecen ilimitadamente. Por lo tanto, es inmediato. Esa tangente es irracional, dado que el arco es racional y, por lo tanto, como explicaba ya al principio, que os lo vuelvo a incluir aquí, obtendríamos la irracionalidad de tiempo. Pero Legendre va más allá y demuestra la irracionalidad de pi cuadrado. Lo que hace es reescribe esta ecuación, 0 igual a tangente de pi, que es esta ecuación que veis aquí, pasando este 3 al primer miembro, cambiando todo de signo y presuponiendo que pi cuadrado pudiese ser una fracción, obtiene para 3 una expresión en forma de fracción continua. ¿Qué es lo que ocurre? Que esta fracción continua cae también bajo las condiciones de ese lema, porque todos estos cocientes, de nuevo, llegarán a un momento que se hagan menores que la unidad. Por la misma razón que antes, el numerador no varía, pero el denominador crece sin límite. Por lo tanto, lo que obtendríamos sería una expresión para 3 en forma de fracción continua irracional. Esto es una contradicción y viene de suponer la racionalidad de pi cuadrado. Bien, pues nada, a partir de este momento pues quedaría en tratar de responder qué ocurre para pi al cubo, qué ocurre para pi al cuadrado, a la cuarta, en general tratar de responder a la pregunta que estoy formulando aquí en esta diapositiva y que pregunta que, al menos en forma de conjetura, trata de responder Legendre, incluyendo lo que es probablemente la primera definición claramente moderna de lo que es un número algebraico. Dice, es probable que el número pi no esté siquiera incluido entre los irracionales algebraicos, es decir, que no sea la raíz de una ecuación algebraica como un número finito de términos donde los coeficientes son racionales. Y eso tampoco es algo que debiese pasar desapercibido porque antes de Legendre, y de hecho hasta bien entrado el siglo XIX, uno no habla de cantidades
algebraicas en este sentido, sino en tanto que cantidades expresables a través de pues, una combinación finita de operaciones algebraicas pues, usuales, suma, resta, etc., ¿no? El primero, hasta donde yo sé que, digamos, propone el cambio es Lambert, y Legendre aquí está claramente cogiendo el testigo de Lambert. Pero como comento, después de Legendre aún se seguirá utilizando, casi por más de un siglo, la terminología, si me permite, clásica del concepto de algebraicidad. Bien, para ir finalizando algunas observaciones, me parece importante enfatizar que las demostraciones de Legendre y Lambert son marcadamente diferentes. Ciertamente, pues la idea es la misma, obtener la fracción continua para la tangente y tratar de demostrar la irracionalidad, pero si bien no hemos podido entrar en detalle en la demostración de Lambert, porque es realmente larga, creo que las pinceladas que sí que he podido mostrar es suficiente para poder al menos atisbar esas diferencias. Luego, en relación a cómo pudo influir el trabajo de Legendre, incluso el propio Legendre, pues un par de comentarios. Bajo mi prisma, Legendre debe de ser un nexo importante con la siguiente generación en Europa en estas cuestiones. Y cito, por ejemplo, a Dirichlet, pero también podría comentar, por ejemplo, a Liouville. Cito a Dirichlet porque, como algunos sabréis, siendo muy jovencito, con 17 años, pues realizó una estancia, concretamente entre 1822 y 1825 en París, en el que tuvo contacto con algunos de los matemáticos más relevantes de la época, pero también algunos de los que estaban haciendo cosas en cuestiones de irracionalidad, por ejemplo, Fourier, Lacroix, pero también Legendre. Y luego, curiosamente, Dirichlet, cuando vuelve a Alemania, en la lección de habilitación la da concretamente acerca de la irracionalidad de Pi y el trabajo de Lambert. Así que, a través de la propia figura de Legendre, digamos que estas ideas quizá empezaron a influir. También, obviamente, a través de sus elementos de geometría, enormemente influyentes. Y pongo aquí y de su nota entre signos de interrogación porque, bueno, claramente las notas quedaban fuera de lo importante, ¿no?, de este tratado, pero es que además en algunas ediciones las notas se eliminaban para abaratar costes. Así que no sé hasta qué punto la enorme influencia de esos elementos de geometría también arrastró la demostración de Legendre. Y por último, bueno, pues no sé, quizás saber un poco vuestra opinión acerca de si creéis que esa demostración de Legendre es contemporánea, la veis oscura, abrupta, elegante. Y algo que sí me interesaría, ¿no?, es si consigue ser asequible. Y, claro, si consigue ser asequible para un estudiante de la época, que es a quien se le presuponía, ¿no?, que iba a llegar. Para esto habría que responder a la pregunta qué tipo de estudiante estaba dirigido o qué se supone que es un estudiante de la época. Y nada, bueno, pues agradeceros la atención, pues verbalizándolo, obviamente, gracias por atenderme y regalándoos pues esta, al menos bajo mi punto de vista, hermosa expresión para Pi, que yo no conocía y que me encontré de casualidad hojeando en la revista Anales de Matemática Pura y Aplicada de la época. Pues nada, muchas gracias a todos.